Ya, ¿cómo están? Buenas noches con todos los que estén presentes. Bueno, vamos a empezar con el tema. Como ustedes no he tenido clases, entonces vamos a empezar con el tema del PEA. ¿Qué es el PEA? Ya habíamos visto nosotros esto en las clases anteriores, así que ya tenemos idea, tenemos bases. En este semestre, bueno, voy a estar yo a cargo de dirigir la materia de máquinas eléctricas, mi persona. Ya conocen al coordinador y bueno, ya deben conocer también a la vicerrectora. Mm, Estamos en la carrera de Tecnología Superior en Electricidad. La asignatura es Máquinas Eléctricas, correspondiente al periodo académico, al segundo. El código de la asignatura es este de aquí, PAN. Y el periodo lectivo, estamos en el 2024-2. Horas totales nosotros tenemos 144 y eso corresponde a 3 créditos. Pasamos al aula que corresponde a cada uno de ustedes, como paralelo A, aula 22 y paralelo B, aula prefabricada. Ya les compartí a ustedes también lo que son los links de las aulas virtuales. Ya tenemos para ingresar y entregar cualquier tipo de trabajo que se vaya a enviar. Ya, cómo están distribuidas las horas de actividades de aprendizaje. En este caso son 48 horas. Les mencionaba que son 48 horas en contacto con el docente. Estamos hablando de clases, algún trabajo que se haga en el aula, alguna prueba y todo referente a la materia. Ahora tenemos el aprendizaje práctico experimental con el docente, que son 32 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que, vamos a bajar hasta acá un poquito, todavía está en proceso, que dentro de cada semana aproximadamente nosotros tenemos que tener 2 horas de lo que son prácticas de laboratorio o algo que sea relacionado. Ya, eso es lo que vamos a desarrollar nosotros dentro de la semana de clases. Con ustedes tenemos, si no me equivoco, 5 horas. Entonces, 3 van a ser de manera general casi. 3 horas van a ser para el tema de clases y 2 horas vamos a desarrollar prácticas. Si es que hay que hacer de manera física, si es que hay que hacer, si lo tenemos que hacer pues de manera virtual también, bueno ahí ya nos vamos a organizar bonito. Pero así estaría distribuido. Y la parte interesante aquí es el tema del aprendizaje autónomo. Son 64 horas. O sea que quiere decir que dentro de cada semana ustedes deben desarrollar trabajos, tareas en su casa, en su hogar, corresponde a trabajo autónomo, tareas de investigación, algún mapa conceptual, ¿qué más? Puede ser tareas de ejercicios, el desarrollo de algún diagrama, cualquier tarea que redondee el tema de 4 horas aproximadamente por semana. Entonces, conociendo ese tema, nosotros vamos a pasar a lo que son los contenidos de la asignatura. Vamos a tener como contenido de la unidad 1 principios básicos del electromagnetismo. Ya aquí tendríamos en este caso la primera semana, aquí se ven las semanas y aquí tenemos lo que son los contenidos y dependiendo, aquí tenemos vuelta las actividades que tenemos que desarrollar. Si es que son actividades con el docente, si es que son prácticas con el docente, no tienen prácticas autónomas, por eso no va nada en esta columna. Y también tenemos lo que les mencionaba, el aprendizaje autónomo, eso que tienen que desarrollar 4 horas por semana aproximadamente. Que eso ya les vamos a seguir mostrando y diciendo qué tipo de actividades vamos a desarrollar. Ya, tomando el tema, la semana número 1, que correspondería a esta, la semana anterior no tuvimos la oportunidad de recibir clases, así que no hay inconveniente. Ahora vamos a hablar de la semana número 1, que es el electromagnetismo y fundamentos básicos. Como punto número 2 hablaríamos de sistemas y unidades magnéticas. Y 1.3 materiales magnéticos y ferromagnéticos. Dentro de eso tendríamos la presentación dentro de esta semana, la socialización del sílabo. Bueno, ahorita no es con proyector y PDF, pero ya.
Luego recibirán el tema de clases correspondientes al electromagnetismo, fundamentos básicos, sistemas y unidades, bueno, lo que habíamos mencionado antes. También tenemos para desarrollar ya una práctica en esta semana, que es, en resumidas, si es que no podemos realizarlo en el laboratorio o en el aula, les va a quedar como tarea. Y esto tienen que subirlo acá al Classroom. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar una pequeña práctica para poder comprender el principio del electromagnetismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a conseguir un imán, puede ser de algún parlante si es que es reciclado, o también puede ser de alguien tiene tal vez algún imán de neodimio, o si no tienen imanes por ahí guardados, botados. Ya, vamos a utilizar ese tipo de imanes para poder realizar la práctica que les menciono. Vamos a requerir la GK. Vamos a requerir los imanes, algo de arena y una hoja de papel o una funda de plástico. ¿Qué vamos a hacer? La siguiente cosa, la siguiente actividad. Vamos a colocar sobre la hoja de papel, una hoja de papel bond, sobre la hoja de papel vamos a colocar algo de arena y abajo el imán. Y vamos a echar arena sobre esa hoja y hacer que caiga los materiales que no son ferromagnéticos, los materiales como la arena en sí, y se va a ir quedando ahí pequeñas partículas de metal. Entonces, en base a esa práctica vamos a determinar cómo están orientados en este caso los campos magnéticos de cada uno de los imanes. En resumidas, señores, esa es la tarea que van a tener que hacer el día de mañana en la hora de clases. Porque hoy nada más tendríamos como presentación de esto y tienen que subir una imagen, alguna fotografía dentro de un documento de Word, claro, con todos sus datos, su información, aquí al claro, para poder justificar que efectivamente ustedes han desarrollado este trabajo, ¿ok? En esto tenemos 2 días, bueno, la asistencia va a ser tomada por el tema de la realización de práctica. Igual el día de mañana voy a estar aquí dándoles un poco de lo que es la materia, les subiré una presentación y esperaré también que ustedes suban este tipo de tarea. Vamos a tener que hacer 2, una la práctica que les mencioné y la otra vamos a realizar una investigación de los sistemas y unidades magnéticas. ¿Para cuándo? A ver, mañana no tengo con ustedes, ¿verdad? Tengo el día jueves. Esto quedaría para el jueves. Las 2 tareas. No son tareas complejas, no está sacado del otro mundo. Así que vamos a tener que hacer eso de allí, ¿ya? Para esta semana. La siguiente semana vamos a hablar de lo que es la inductancia mutua, la ley de Faraday y una introducción al electromagnetismo y principio de Lenz. Ya. Las 3 primeras clases que corresponderían, daremos una presentación de este tema, bueno, de los temas, y luego la siguiente clase tenemos que desarrollar nuevamente otra práctica. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya les voy a enviar las instrucciones cuando sea el tiempo y ahí vamos a desarrollar esta práctica que les mencionaba, referente al principio de Lenz y la ley de Faraday. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Igualmente ya les paso. Esto va a ser calificado. Va a tener nota. A lo que va a pesar. Ya, como tarea vamos a tener que realizar una investigación de la ley de Faraday y principios de Lenz. Eso lo vamos a hacer también en la semana siguiente. Pasamos acá a la semana número 3. Esta semana directamente o completamente va a ser cálculos y circuitos magnéticos. Ya, en la primera semana va a ser la presentación de este tema, el primer día, ¿no? La presentación de este tema en una diapositiva y luego pasaríamos a desarrollar directamente ejercicios. Las siguientes 3 horas que tengo con ustedes tendríamos que desarrollar lo que son ejercicios, se desarrollará unos 2, unos 3, bueno, veamos cómo se avanza y luego para finalizar quedarían unos ejercicios también como tarea, el cual va a ser calificado y ustedes tienen que subir acá al claro.
Pasamos a la unidad número 2, que es máquinas estacionarias, que vamos a hablar de qué cosa. Vamos a hablar de transformadores. Transformadores, tipo de transformadores por su construcción, aplicación y características técnicas, y autotransformadores. Vamos a tener igualmente, o sea, la mayoría van a ser el tema de prácticas, y una presentación. Una presentación del tema en la semana y práctica. Esto vamos a tener que hacer. Igualmente tenemos que ver cómo estamos con el tema de la iluminación, y acorde a eso nosotros vamos a ir desarrollando y completando nuestra planificación. Este documento, como pueden observar, todavía tiene espacios vacíos que están pendientes de agregar. Entonces esto de aquí ya les voy a ir colocando. Será una investigación, será algún trabajo, será algún esquema, cositas que tienen que desarrollar. Recuerden que nosotros ahora sí tenemos en esta materia el tema de tareas. Entonces esto sí es un poquito pesado. Y como pudieron observar, el tema de las tareas para la casa que tienen que desarrollar van a ser más tiempo que las horas de práctica. Eso correspondiente, igual para el día de mañana yo ya tendría todo esto completo, ya les pasaría a ustedes, y para que sean conscientes de qué tipo de trabajo vamos a desarrollar. Ya, en el tema de transformadores, la semana número 4 vamos a desarrollar transformadores, tipo de transformadores y autotransformadores. ¿Cuál es la característica aquí? Que nosotros vamos a hacer un transformador. Bueno, no construirlo de cero, ¿no? Vamos a conseguir transformadores que ya estén dados de baja, reciclados, en resumidas. Se pueden ir a un taller de circuitos electrónicos o a una chatarrera, y ahí se van a buscar un transformador y lo llevan. Bueno, si es que no vamos a estar en clases, no vamos a ir al laboratorio del instituto, tienen que hacerlo esto en su casa. Va a ser un trabajo en grupo y va a estar constituido por 2 semanas. En la semana número 1, la idea es conseguir el transformador y hacer un transformador elevador. Y en la semana número 2 vamos a realizar un transformador, vuelta en este caso un transformador reductor. En la semana número 5, correspondiente a esta sería la semana número 1, me refiero a la parte número 1, ¿ya? A la parte número 1 del transformador. Y luego pasaríamos a la parte número 2, que corresponde a la semana 4 y a la semana 5. En la semana 5 estaríamos nuevamente topando el tema de transformadores, pero estos son transformadores ferro resonantes y conexiones de transformadores. Asimismo, como les mencionaba, habrá una presentación, una diapositiva, y luego pasaríamos al tema de la práctica. Y no se olviden, por favor, que aquí ya va a haber una actividad. Siempre van a tener que hacer tareas. Ya se verá qué actividad sea calificada o actividades que tienen que desarrollar que afectan con una nota de manera general. ¿Ya? Pasamos a la unidad número 3. Esto sí se nos va a poner un poquito más interesante, porque se va a requerir que estemos en el instituto. Entonces, de acuerdo a los cortes, ya voy a organizarme con el coordinador a ver si se les solicita que ustedes lleguen allá para desarrollar las prácticas como corresponden. Porque las prácticas ya no es como que hacer un transformador en su casa y cositas por el estilo, no. Ya necesitamos ver motores. Entonces, son motores de corriente continua, y estos elementos, estas máquinas las encontramos en el instituto. Entonces necesariamente tienen que estar ustedes allí. Igual cualquier cosa ya les confirmo en esta semana. Y igual esto es para la semana 6, así que no nos preocupemos tanto. El tema de actividades autónomas también, como les mencionaba, tengo pendiente colocar aquí. Puede ser alguna investigación, la gráfica o un esquema de lo que son motores de corriente continua. Aquí vamos a ver lo que son en la semana número 6, características de las máquinas rotativas y partes constructivas. ¿Qué es esto? Rotores, estotores, escobillas, el bobinado y cositas más. Igualmente eso ya será dentro de la clase. Pasamos a la semana número 7, principios de funcionamiento, en este caso de los motores de corriente continua, y motores de excitación permanente y motor autoexcitado. Eso lo tendremos igualmente una clase.
como les mencioné, aquí tengo pendiente desarrollar la práctica. Ya vamos a ver si esto lo vamos a hacer en el instituto o si no alguna actividad. Una actividad que lo podamos desarrollar desde la casa. ¿Ya? En la semana número 8, los 3 primeros días, nosotros vamos a tener un refuerzo por el tema de los cálculos que vimos en lo que son transformadores. Vamos a tener un refuerzo académico sobre los temas, revisaremos todo de la unidad, los temas y también los ejercicios. Y luego para la siguiente semana, para el siguiente día, que en este caso es el jueves si no me equivoco, tendremos la prueba. ¿Ya? Así quedaría, la prueba del parcial. Pasamos a la semana número 9, vamos a seguir hablando de las máquinas de corriente continua. En este caso sería un motor en serie y un motor shunt. ¿Qué es eso? Un tipo de conexión. Igualmente esta actividad va a ser presentada con una diapositiva y tendremos acá también nuestra práctica. Igualmente, como les mencioné, estas actividades están pendientes aún. ¿Ya? No se olviden, cada una de las semanas ustedes tienen que desarrollar un trabajo que implique 4 horas. Pasamos a la unidad número 4. Ahora vamos a hablar de ¿qué? Motores de corriente alterna. En este caso, vamos a topar en la semana número 11 lo que son motores asíncronos monofásicos, motores asíncronos trifásicos y conexiones de motores asíncronos. Vamos a tener igualmente lo que es la presentación en diapositivas y es demasiado mencionar que vamos a tener aquí prácticas. Esto sí, voy a requerir que estemos en el laboratorio. Esto sí tiene que ser de ley. Ahí tenemos para ver el tipo de conexiones que vamos a desarrollar, si son estrellas, si son delta. Igualmente ahí tenemos motores monofásicos que les van a indicar el tipo de conexión que se tiene que desarrollar. Vamos a realizar esas prácticas también. No es complejo, no lleva mucho tiempo, pero sí es necesario que estemos en el instituto. Igualmente esto no he definido porque no se sabe qué vaya a pasar y me gustaría que las prácticas sean como tienen que ser en el instituto y con las herramientas y materiales que corresponden. Ya, en la semana número 12 vamos a hablar de lo que son motores asíncronos y arranque de motores síncronos y arranque de motores síncronos. Igualmente vamos a tener una presentación. Aquí igualmente tendremos una práctica y habrá una tarea relacionada al tema. Pasamos a la unidad número 5, que corresponde a principios de funcionamiento de generador eléctrico, y hablaríamos en la semana número 13, unidad número 5, semana número 13, partes constructivas, principios de operación de lo que son generadores. ¿Ya? Vamos igualmente a tener una presentación en una diapositiva y luego vamos a tener que desarrollar alguna actividad dentro de lo que es el área de las prácticas. Así como les mencioné, igualmente nosotros vamos a tener que desarrollar alguna tarea, una actividad en lo que es nuestra casita como tareas. Pasamos a la semana número 14, que es generador de excitación independiente y generador autoexcitado. ¿Qué son eso? Lo vamos a presentar en una diapositiva y luego vamos a tener que desarrollar una actividad, una práctica relacionada al tema, ¿ok? En la semana número 15, no se olviden, todas las semanas ustedes tienen que desarrollar tareas que impliquen 4 horas de aplicación. 4 horas que se están utilizando para desarrollar esa actividad. ¿Esa actividad o las actividades? Bueno, generalmente va a ser una, así que no hay inconveniente. Serían tareas en resumidas. Lecturas, resúmenes, diagramas, mapas, gráficos, cualquier cosa. En la semana número 15 vamos a ver lo que es un generador compuesto. Y también aquí vamos a dejar el tema de la presentación. Y aquí tendremos que hacer igualmente, considero que vamos a tener que hacer un pequeño refuerzo, una revisión
de todos nuestros, en este caso, nuestras prácticas que vayamos a desarrollar, nuestros temas que vayamos a desarrollar en la segunda parte de nuestro semestre. Por eso solamente queda en la semana número 15 generador compuesto, se da el tema del generador compuesto y luego pasamos a hacer un refuerzo académico para luego, ya en la semana número 16, examen parcial. Culminaríamos de esa manera con nuestro PEA. Esas son las actividades que tenemos que desarrollar. Y no se olviden que para el día jueves nosotros nos volvemos a ver. Y para ella debería estar completo este PEA. Y también estas dos pequeñas actividades que tenemos aquí, que tienen que justificarla, ¿no es cierto? No le vamos a hacer ciencia, no le vamos a hacer el informe ni cosas por el estilo, no. Es una pequeña plantilla donde irán sus datos, el instituto, la materia, sus datos personales, el docente y la actividad que vayamos a desarrollar. Un par de texto por allí correspondiente al electromagnetismo y también completaríamos con el tema de las fotografías y un resumen o unas conclusiones que ustedes vayan a sacar después de desarrollar esta actividad. Y también tienen que investigar los sistemas de unidades magnéticas. Eso sería correspondiente a esta semana. Tenemos que desarrollar en esta semana. Ya hasta ahora alguna duda tal vez, alguna inquietud, algo. Dígame, don Coveña. Inge, una consulta. Buenas noches. ¿Cómo está? Yo entré un poquito tarde a la reunión. ¿De pronto algún tema que acotar al inicio de la clase? Es lo que les acaba de decir ahorita. Eh, Primero, esta clase es para darles a conocer los temas que vamos a tratar y bueno, las actividades que vamos a desarrollar, que tengo planificada hasta la semana número 4 parece que está, no recuerdo muy bien. El día, entre hoy y mañana, termino de realizar este PEA y ya ustedes lo van a tener en el Classroom para que puedan revisar todo de manera detallada. Igualmente, como es mi costumbre, yo inicio la clase con mi PEA para que ya sepan en la siguiente semana qué vamos a hacer. Si ya vamos a hacer una prueba, si ya vamos a hacer un trabajo, qué trabajo se va a hacer y así sucesivamente. Entonces, en esta semana, como les mencioné, vamos a trabajar lo que son fundamentos del electromagnetismo, sistemas de unidades magnéticas, materiales ferromagnéticos y magnéticos. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta semana. La presentación les daría la siguiente clase y como práctica, como ustedes van a estar en sus casas, tienen que desarrollar como práctica un pequeño informe de laboratorio, llamémoslo así, correspondiente a este tema. Lo que les había mencionado es que tienen que conseguir un imán, cualquier tipo de imán, y un poco de arena y una hoja de papel, donde ustedes van a colocar, si han de haber hecho este juego alguna vez, donde ustedes van a colocar el tema de el imán primero, luego sobre el imán una hoja de papel y luego van a ir botándole arena. Le van a ir botando arena, le van a ir botando arena, le van a sacar un poco, van a hacer que caiga la arena y luego van a colocar otro poco más hasta que ya los pedacitos de metal se queden ahí con el imán. ¿Para qué? Para poder observar en este caso cómo se comporta. Van a moverlo de arriba hacia abajo. Me imagino que alguna vez alguien ya debió haber desarrollado este tipo de experimento, que al final era un juego que uno hacía. Y van a ver cómo se comporta el electromagnetismo. Esa es la práctica que tienen que hacer. Igualmente yo ahorita les subo esa actividad. Y la siguiente es realizar una investigación de los sistemas y unidades magnéticas. Eso es como tarea que vamos a desarrollar. Todo va a ser por escrito, Inge. ¿Y cómo más bien se enviar? ¿Con foto? O sea, me refiero a mano escrita o a computadora. No, no, es de manera independiente, ya saben. Que ustedes pueden hacer como mejor les convenga. Si tienen la facilidad de una computadora, pues mejor, porque es mucho más rápido. Si tienen la posibilidad de hacer a mano, quieren dedicarse a hacer a mano, o bueno, no están en la situación de una compu, pues ya, tienen que hacerlo ahí. No voy a exigir tampoco. Esta materia no es ofimática, en ofimática sí tenían que hacerlo
a computadora. Listo, Inge, gracias. No, ok, ok. Ya, ¿alguna otra duda más? Cuénteme, cuénteme, don Andrade. Dígame, dígame. Si está hablando, tiene apagado el micro, ¿verdad? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo Disculpe, estaba está? apagado. Sí, sí me di cuenta. Cuéntame. Ya. Verá, yo me conecté tarde por lo que no había energía por aquí, recién digo, bueno, Antitos. Y sobre la asistencia, ¿qué va a poner alguna tarea? Sí, las tareas serían en resumidas las asistencias y bueno, y ahí también tengo que hacer un pequeño quiz, que es como una pequeña pregunta vaga ahí de lo que ya hemos hablado en la clase. O bueno, ahorita es clase, luego puede que sea un video, porque así son el tema de las clases asíncronas, entonces va a ser así. Digamos que ahorita hago una pequeña encuesta ahí que suba al Classroom, donde diga yo, a ver, cuáles fueron las tareas. Y entonces ya sé que usted tuvo que ver el video para poder saber cuál fue la tarea. Si no, pues está salado. Gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si ya nadie más tiene preguntas, si ya nadie más tiene... Cuénteme, cuénteme, don Andrade. Ingeniero, dicen que van a cambiar los horarios, o sea, como esto sigue de esta manera que se está yendo la energía, Ajá. que tal vez de las materias que tengamos va a ser una diaria, que vayamos al instituto, pongamos según el horario. Sí, No sabe usted. esa es la propuesta que les había comentado a los compañeros, pero no se ha definido, porque por ejemplo, hay materias que requieren netamente que se realice prácticas. Entonces, eh, si el instituto tiene energía, digamos, hasta las 8, tranquilamente podemos turnarnos entre las materias. Son 5 materias que creo que reciben, por ejemplo, el lunes, si es que es netamente práctica, o la clase es práctica, justamente llegaron a un tema donde se requiere de ley ir al instituto, entonces tendríamos que coordinarnos con los docentes y también con ustedes y decirles, a ver muchachos, el día lunes, yo que sé, para máquinas eléctricas, las 3 primeras horas. O bueno, hasta que sea coherente para retirarnos, no vamos a salir a la hora que ya no hay energía. Pues. Y por ejemplo, el martes será con... ¿Qué tienen? Bueno, con otra materia. Y así el miércoles con otra, el jueves con otra y el jueves con otra. La idea sería esa, pero ya estamos organizándonos eso. Toca ver cómo se va desarrollando esta situación, porque ciertamente esta materia es de práctica y como les mencionaba hace rato, vamos a requerir casi que de manera necesaria estar en el laboratorio, porque ahí están los motores y ahí podemos hacer prácticas y conexiones y cositas por el estilo. Entonces, por ese motivo, eh, de mi parte sí, me gustaría organizarnos con el presidente que sea en este periodo para poder hacer eso, definir, digamos, yo qué sé, por ejemplo, tenemos hoy el día martes con ustedes, ya. El martes son las 2 primeras horas, nos vamos al taller, al laboratorio, cuando ya corresponde. Y si se organizan así con otro docente, pues bacán. Pero claro que yo me quedaría después de las 6 de la tarde, que se supone que debo salir. Sí, ingeniero, por lo que el coordinador sí nos había dicho que iban a hacer de esa manera, iban a ver si trabajaban. Porque pongamos mañana ya entramos hasta las 7:30, porque la luz se va a las 8, desde mañana hasta el viernes. Ah, ya, pues mejor entonces. Sí. Ahí no hay inconveniente. Sí, pero está por definirse eso. Todo se ha barajeado la idea. Como les mencioné, de mi parte sí me gustaría, cuando ya me toque a mí, entrar a temas que son ya prácticos, que no se puede hacer en la casa. ¿Por qué? Por la herramienta y el material, ¿no? Entonces ya ahí coordinaría con ustedes y con el, valga la redundancia, con el coordinador. Mire, ingeniero Diego, quiero hacer esto, ya hablé con los muchachos y quedamos de acuerdo. Ok, tal día, tal hora, converso si es que tienen con un docente en ese horario, converso con el docente y ya pues pasamos a hacer prácticas. Ya, ¿eso alguna pregunta más tal vez?
¿Nanay? Bueno, sin Nanay ya nada, pues. Eh, eso sería todo. Ya les voy a pasar la, la pregunta que les mencionaba para que puedan desarrollar ahí de que si estuvieron atentos a clase o vieron el video. Y eso sería todo, muchachos. El día jueves nos volvemos a ver. Me imagino que será para revisar sus actividades, que hayan subido las fotografías del experimento que les envío a hacer y también la tarea de investigación que tuvieron. Eso sería todo, ¿ya? Cualquier novedad, ya saben, está el grupo ahí, me escriben. Que tengan muy buena noche. Que pasen bien. Igualmente, ingeniero, pase bien, gracias. Pase bien, pase bien.